Buenas tardes, ¿cómo están? El día de hoy vamos a comenzar con esta presentación que se titula Lectura e Inclusión, acciones para garantizar oportunidades en un mundo en permanente cambio. Pero quiero advertir algo, mientras yo preparaba esta presentación me di cuenta que era más bien necesario que pudiésemos aclararnos bien sobre qué va a ser o qué vamos a entender por educación inclusiva, ¿sí? Entonces, buena parte de esta presentación vamos a abordar qué sería la educación inclusiva cuando la pensamos más allá de la educación especial, y luego, hacia el final de la presentación, vamos a intentar revisar algunos tránsitos, algunas conexiones que dicen relación con lectura e inclusión. ¿Les parece? Entonces, si es así, comenzamos. Bueno, lo primero que yo quisiera es preguntarle a todos los que están aquí el día de hoy, esta tarde, lo siguiente: cuando escuchamos las palabras lectura, bibliotecas e inclusión, ¿qué cosas vienen a nuestra mente? Yo quisiera que pudiesen ayudarme diciendo más o menos qué cosas vienen a nuestra mente cuando escuchamos estas tres palabras: lectura, bibliotecas e inclusión. A ver, ¿qué cosas vienen a su mente? Un mundo de oportunidades. Un mundo de oportunidades, muy bien. ¿Alguien más? Retos. Retos, muy bien. ¿Qué más podríamos decir? Participación. Participación, muy bien. ¿Qué más podríamos agregar? A ver. Diversidad, muy bien. ¿Qué otras cosas vienen a nuestra mente cuando escuchamos estas tres palabras? Empoderamiento. Empoderamiento, muy bien. A ver, ¿qué más podemos agregar? La última persona que haga su aporte. Cultura. Miren, todas las cosas que ustedes han dicho, desde retos, oportunidades, empoderamiento, cultura, diversidad, van a ser centrales para entender esta presentación. Bien, vamos con la siguiente, por favor. Bueno, lo primero que debiésemos entender y dejar súper claro que cuando hablamos de inclusión no hablamos de educación especial, y eso va a ser totalmente claro, ¿sí? Si bien el error persistente que hay a nivel de las políticas públicas y de la formación de nosotros los educadores es confundir el legado epistémico y didáctico de la educación especial para fundamentar lo inclusivo. Por lo tanto, cuando nosotros hablemos de inclusión, yo quiero dejarlo muy clarito: la inclusión no es lo mismo que la educación especial, ¿ya? Y eso va a ser importante para esta presentación. Si bien la educación especial puede ser una forma de inclusión, la inclusión no es necesariamente una forma de lo especial. Es un mecanismo de transformación del mundo y del funcionamiento de la escuela, lo que vamos a llamar la gramática escolar, ¿ya? Y por eso, para efectos de esta presentación, la escuela debe convertirse en un espacio de esperanza para todos los estudiantes. Y este punto es importante, porque la escuela, como institución social básica, va a ser el último espacio en el que nuestros niños van a tener para ser visibilizados, no solamente tratados con respeto, sino también para agudizar su destino social. Y el destino social es la calidad de la respuesta educativa. Si en la escuela nosotros siempre tenemos concepciones donde nuestros niños son pobres, son lentos, no tienen tantas capacidades, su destino social, ¿cómo va a ser? ¿Gordito o flaco? ¿Qué imaginan? ¿Cómo va a ser ese destino social? Más reducido. Por lo tanto, nosotros en la escuela, como espacio de esperanza, no es solamente aglutinar niños, sino que es fortalecer el destino social, dar la mayor cantidad de oportunidades, de procesos culturales, de información, para que nuestros niños, cuando se inserten al mundo y actúen en la ciudadanía, puedan justamente sortear todos los efectos. Y por eso quiero recuperar algo que durante esta mañana estuvimos conversando con Ingrid y con Fernando en el panel de Fácil Lectura, que justamente la inclusión que practicamos en la escuela no es una inclusión real. La inclusión se hace carne cuando nosotros salimos de la escuela y nos insertamos en la sociedad. Y es allí donde el destino social va a ser crucial. Por eso que la calidad de la respuesta educativa va a ser fundamental para este destino social que yo les hablo. Bien, vamos a la siguiente, por favor. En ese marco, entonces, nosotros enfrentamos una tarea crítica en tiempos complejos, que es de formular nuevas preguntas para pensar a través de ellas con imaginación y también con empatía, justamente para entrar en esa inmensidad de mundos que habitan en la escuela. Hoy día, de acuerdo a los problemas políticos, éticos, ciudadanos, necesitamos justamente hacernos preguntas críticas, pero hacernos preguntas críticas sobre el mundo que vivimos para transformarlo.
Y esto va a ser fundamental si entendemos la inclusión como un proyecto político de transformación del mundo, ¿sí? Cuando entendemos la inclusión como educación especial, la convertimos en una práctica de asimilación, en una práctica de acomodación, donde incluimos a supuestamente niños marginados, niños con problemas, a lo mismo que muchas veces excluye a muchos niños. Y este punto es importante. La inclusión que más sabemos, que más conocemos, es una inclusión a lo mismo que genera todas estas enfermedades sociales crónicas, ¿sí? Eso es muy importante. Y para lograr eso va a ser fundamental que estas preguntas críticas las hagamos con imaginación, pero también con empatía, ¿sí? Cuando digo empatía no es solamente ponerme en el lugar del otro, sino que gestionar las oportunidades que ese otro necesita para que haya este cambio cultural. La siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí lo que ahora vamos a entrar a conversar tiene que ver con mi propósito investigativo claro que yo he tenido por más de 10 años, que tiene que ver qué hay más allá de cuando nosotros hablamos de educación especial. Por eso lo que vamos a revisar a continuación intentará responder esta pregunta: ¿cómo entender la educación inclusiva más allá de la educación especial? ¿Ya? Y quiero decir que el gran fracaso que ha hecho que la inclusión no se entienda bien es cuando se travestiza con lo especial, ¿sí? Son dos cosas diferentes, ¿ya? Vamos con la lámina siguiente. Y aquí yo les voy a pedir su ayuda y por favor espero que me puedan ayudar. Y dice, ¿con qué cosas está relacionado el sintagma o la palabra educación inclusiva? ¿Con qué cosas relacionamos la educación inclusiva? A ver, ¿qué me podrían decir? Con discapacidad, muy bien. Con ajustes, ¿con qué más? Con adaptaciones, muy bien. ¿Con qué más? Con barreras, muy bien. Culturales, simbólicas, comunicativas, muy bien. ¿Con qué más? Todo lo que ustedes me han dicho es correcto, pero pertenece a esta idea de confundir lo inclusivo con lo especial, porque todos estos lenguajes, la discapacidad, los ajustes, corresponden al legado de la educación especial. Cuando nosotros nos posicionamos en esta idea de educación inclusiva, cambia todo el escenario. Y quiero aclarar algo. ¿Se han dado cuenta que a veces en los documentos oficiales, en los papers, en las investigaciones, se hablan de los siguientes conceptos? Alteridad. ¿Han escuchado ese concepto, no es verdad? Diversidad, singularidad, heterogeneidad, ¿no es cierto? Diferencia, otredad. Ahora la pregunta es, ¿qué tienen en común todos estos conceptos? Y esto es clave para entender la educación inclusiva. ¿Qué tienen en común la otredad, la heterogeneidad, la singularidad? ¿Qué tienen en común? Que todos ellos no nacen del paradigma esencialista, que es el que más sabemos en educación inclusiva, que es el que impone que la persona es el que tiene el déficit, sino que la otredad, la diferencia, la diversidad, la singularidad, la heterogeneidad, todas surgen del centro crítico de la multiplicidad. Por lo tanto, podemos decir que los conceptos para hablar de educación inclusiva, todos van a surgir de la multiplicidad. Por eso que va a ser correcto dejar de pensar a los niños como algunos niños incluidos y pasar a pensar a las múltiples singularidades. Y las múltiples singularidades tienen que ver con reconocer que en este salón habemos personas que somos singulares, únicas e irrepetibles. A pesar de que yo veo hombres y mujeres, no hay ninguna forma de ser hombre ni de ser mujer igual a otra. Hay una infinita variabilidad humana. Por lo tanto, la experiencia escolar se tiene que entender como una infinita variabilidad humana. Y por eso que yo siempre hablo más bien de múltiples singularidades que más bien de sujetos deficitarios, que es lo que las políticas públicas han puntualizado y sobre todo las investigaciones en este campo. Dicho eso, avanzamos a la siguiente. Bueno, para mí, y ya entrando de lleno, la inclusión debe concebirse como un proyecto político, ¿no es verdad?, preocupado por examinar la identidad. Ya la psicología nos decía de antemano que las identidades no son fijas, sino que son dinámicas, cambian permanentemente, ¿no es verdad? Y por tanto, las identidades van a ser cada vez más complejas en el escenario escolar. Nuestros niños que hoy día habitan las escuelas chocan
o ponen en jaque las teorías de la psicología del desarrollo, porque ya no son los niños de Piaget, ya no son los niños de Wallon, de Vygotsky, son otras expresiones que están desafiando las grandes explicaciones de la psicología del desarrollo. También debe hacer un examen sobre la diferencia, es decir, no es una diferencia cerrada, como lo diría Jung, que está cargada o atravesada por atributos negativos. La diferencia, en su sentido especular, nos lleva siempre a reconocer al otro como una alteridad negativa, restrictiva, cargada con atributos negativos. Cuando entendemos en una inclusión real la idea de la diferencia, la entendemos como una expresión de variación infinita del ser humano. Todos los niños que tenemos en la escuela son múltiples diferencias en su espectro. También va a examinar acerca del privilegio, la desventaja y la opresión. Y esto va a ser importante para los PI, no sé si en Colombia le llaman Proyecto Educativo Institucional, ¿sí? Para los PI va a ser importante, porque la idea de la opresión no es que los ricos quieren oprimir a los pobres, esa metáfora marxista ya pasó de moda, sino lo que quiere decir la opresión, cuáles son los frenos que a través de la enseñanza, del currículum, frenan al autodesarrollo de determinados grupos. Y eso es lo que nosotros tenemos que analizar. Y allí es un punto importante para poder ver luego cómo distintas variables de desigualdad se ven presentes en los niños, por ejemplo, de la calle 72 o de la calle que está más cerca de la Plaza Simón Bolívar, ¿no es verdad? Porque van a ser realidades culturales diferentes. Y eso, por eso que lo último me parece relevante, jamás la inclusión es una práctica especializada para niños especiales, que es lo que se vuelve a construir cuando la confundimos con la educación especial. Esto cambia toda la gramática escolar, cambia la concepción del tiempo. Pasamos de un tiempo homogéneo, centrado en el cronosistema, a una heterocronía, a múltiples tiempos de aprendizaje que conviven en la misma experiencia escolar. Vamos a la siguiente. Bueno, y aquí yo les preparé 3 argumentos para un poco aclararnos sobre esto, ¿no? Entonces el primero nos dice, la educación especial no es una forma de inclusión, mientras que la educación especial es una forma de inclusión, mas no la inclusión puede ser una forma de lo especial. Siempre se transforma en un mecanismo de transformación del mundo y del sistema educativo. Y aquí quisiera aclarar algo. Si nuestra sociedad tiene algo que en sociología y en ciencia política se llaman las reglas de funcionamiento institucionales de la sociedad. Si nosotros queremos hacer una inclusión real, tenemos que entender cómo funcionan estas reglas de funcionamiento de la sociedad, que son las que generan que ciertas estructuras culturales y sociales agudicen la desigualdad, la exclusión, la opresión. Esas mismas reglas de funcionamiento van a penetrar al sistema educativo. Por lo tanto, si en nuestra sociedad tenemos una sociedad con reglas de funcionamiento excluyente, muy capitalista, muy segregadora, por consiguiente la configuración del sistema educativo va a adoptar alguna de estas características. Por lo tanto, siempre a per se esta relación entre reglas de funcionamiento de la sociedad y reglas de funcionamiento del sistema educativo van a funcionar de manera como un efecto de espejo. No sé si me entienden, ¿sí? Y eso es importante. Si nosotros queremos transformar y erradicar desigualdades, lo primero que tenemos que hacer es comprender cómo funcionan estas reglas de funcionamiento que van a obligar al sistema educativo a configurarse de esa manera. No estoy diciendo que nosotros los educadores seamos excluyentes, estoy diciendo cómo funciona en su diseño global, ¿sí? El argumento 2 nos dice que cuando la educación inclusiva se confunde con la educación especial, impone una falsa política de transformación. La inclusión nada tiene que ver con las necesidades educativas especiales. Y sobre este punto, todos los grandes teóricos que partieron en Reino Unido con la inclusión, como Roger Slee, que hoy reside en Australia, él afirma, y todos ellos comparten esta misma premisa, que las necesidades educativas no tienen ninguna relación con la inclusión. Ese es un lenguaje propio de lo especial, ¿sí? Y eso, de alguna manera, lo que la inclusión debiese hacer es tratar de hacer frente para emitir un dictamen acerca de la exclusión. Esto quiere decir cómo opera la exclusión, cómo funciona, cómo se configuran las distintas capas de la sociedad. Y lo que más hacemos en la investigación educativa es decir que hay 40 niños excluidos, 45% de personas en riesgo. Ese examen es infértil. Necesitamos entender cómo funcionan las formas de desigualdad, cómo es la mecánica que éstas tienen. Y el argumento 3 nos va a decir,
no sabemos con exactitud lo que es la educación inclusiva. Y aquí hay un concepto que yo he acuñado que se llama índice de singularidad. El índice de singularidad es la identidad científica de los campos. Por ejemplo, en literatura tiene un índice de singularidad. En sociología hay un índice de singularidad. En ciencia política hay un índice de singularidad. En las artes hay un índice de singularidad. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú le preguntas a alguien qué es la historia del arte, él te va a decir lo específico, lo que es. Pero en el campo de la inclusión, uno le puede preguntar a investigadores que llevan 30, 40 años y nadie te sabe decir con exactitud qué es lo que es. Por lo tanto, aquí tenemos un problema de definición del propio campo. Entonces, si tenemos un enredo en que no sabemos lo que es, tampoco conocemos su identidad científica, todos estos factores se han constituido como nudos en una comprensión mucho más situada y mucho más exacta. La siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí llegamos a la pregunta medular. Si la educación inclusiva no es educación especial, entonces ¿qué es? Y yo puedo, desde lo que yo investigo, puedo decir que hay dos grandes cosas. La primera es que va a ser una lucha contra el fracaso. Y esto va a ser importante, porque cuando fracasa un niño, no es que el niño fracasa en la escuela, fracasa la escuela, fracasa la familia. No es el niño el que fracasa, por lo tanto el examen que hay que hacer es a la inversa. Y también es una lucha contra la exclusión, ¿sí? Pero a nivel teórico, a nivel epistémico, si así ustedes lo quieren, vamos a encontrarnos con que la inclusión es un mecanismo de transformación de toda la teoría educativa contemporánea. Es una fractura, es como lo podríamos decir, un desafío a lo que es el saber pedagógico, porque nos invita a recomponer la teoría curricular, a recomponer la teoría de la gestión escolar. ¿Qué quiere decir esto? Que invita a generar otras formas metodológicas, saberes, conceptos, para poder justamente atender a la multiplicidad de singularidades, ¿sí? Entendiendo que la teoría educativa contemporánea tiene muchas desviaciones, muchas obstrucciones, sobre todo en los campos más principales para nosotros los profes, que es el currículum, la didáctica y la evaluación, ¿sí? Bueno, y a ver si ustedes tienen el ojo fino. ¿Qué tienen en común estas tres fotografías que ahí están puestas? ¿Qué tendrán en común esas tres fotografías? Claro, muy bien, pero lo que tienen en común que son los principales reduccionismos de las llamadas políticas de inclusión. Por ejemplo, aquí tenemos a la persona en discapacidad, que es el reduccionismo clásico que tenemos para hablar de inclusión. Por lo tanto, podríamos decir que es el sujeto soberano. Pero acá tenemos los grupos indígenas, estos son los mapuches de mi país, ¿ya? Que eran antes de la llegada de Colón, ¿no es verdad? Y que cuando nos independizamos, ellos eran una nación. Y acá tenemos lo que son de las identidades sexuales no normativas, todos los grupos que están más allá de la heterosexualidad, gay, lesbiana, trans, transexuales, etc. Pero el problema es que esto comparte un problema, que en filosofía se llama problema ontológico de los grupos sociales, y que viene a ser el problema donde el grupo, a partir de su identidad, se le asigna un atributo negativo. Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos, por ejemplo, entender que la inclusión no está asociada exclusivamente a estos grupos. Porque aquí, ¿cuántos niños de la escuela quedan fuera? ¿Cuántos rostros escolares quedan fuera? Si la inclusión es para todos, ¿cuántos de esos rostros quedan fuera? Por lo tanto, aquí lo que estamos haciendo, como diría Sheila Ben-Javid, esta teórica feminista de origen turco radicada en Norteamérica, tendríamos un otro generalizado, un otro homogéneo. Y lo que necesitamos y eso es la base del problema ontológico de los grupos sociales, cuando mi diferencia se convierte en un atributo negativo. Y para eso sería necesario entonces entender que aquí faltan múltiples rostros de nuestros niños. Los niños sin problemas de aprendizaje, los que no tomaron desayuno para llegar a la escuela, los que tienen padres que tienen alguna familia con algún problema. Es decir, una gran multiplicidad de singularidades, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente, por favor. Y esto entonces nos va a llevar a entender que el argumento que está travestizado con la educación especial genera un sentimiento de resentimiento y extrañeza, porque hace el discurso instalado de la inclusión
sataniza la educación especial, la condena de segregadora, de excluyente, y no tendríamos que olvidarnos que cuando surge el movimiento por la inclusión, la escuela regular y expulsó a muchos niños porque no era capaz de atenderlo. ¿Y quién recibió a esos niños? Fue la escuela especial. Por lo tanto, ojo, porque muchos de los argumentos hoy día a favor de la inclusión condenan a la educación especial. Y sería un fallo que ella desapareciera, porque con mucha suerte atendemos a un niño con problemas de lectura y escritura en la escuela. ¿Y qué vamos a hacer con las discapacidades más severas? Esta educación especial debe actualizarse, debe superar el problema esencialista, biomédico que tiene, para justamente tratar de trabajar a favor de la inclusión y no en contra, ¿sí? Como hoy día está pensada. A este sentimiento de extrañeza y resentimiento del argumento lo inclusivo, nos damos cuenta de que la educación especial ha atrapado la pregunta por el rostro, por el índice de singularidad de la inclusión. La siguiente. Bueno, vamos con la siguiente, porque esto ya lo he comentado. Entonces nosotros necesitamos pasar de este paradigma esencialista, segregador, ¿no es verdad?, donde concibe al niño y al estudiante como un sujeto patológico, anormal, con fracaso, ¿no es verdad?, que eso está inspirado en el humanismo clásico, esta idea de hombre fuerte, sano, blanco, inteligente, y necesitamos pasar a lo que yo ya les decía, las múltiples singularidades, donde entendemos que los sujetos son únicos y irrepetibles, pero que son distintas formas de variación en el mundo. Y esta política ontológica cambia la gramática escolar, redefine el tiempo, el espacio, las formas de bajar el currículum, etc. Aquí esta ontología yo la llamo ontología de lo menor, que es la revolución molecular, de las múltiples singularidades, donde las minorías, que erróneamente han sido comprendidas como minoría, porque son mayoría en el mundo, las formas minoritarias son mayoría en el mundo, toman fuerza. Y es un poco lo que Deleuze nos va a decir, cómo las formas minoritarias dentro de la escuela tradicional alteran su orden y van cambiando las dinámicas, los lenguajes, etc. La siguiente, por favor. Bueno, en ese marco también necesitamos pasar del mimetismo que tenemos confundido con la educación especial y traspasar hacia el reconocimiento que la educación inclusiva no tiene una teoría, pero sí tiene múltiples influencias, múltiples raíces. Y esta inclusión va a viajar, es una teoría viajera, va a viajar por el feminismo, por la interseccionalidad, por parte de la educación especial, por lo decolonial, la interculturalidad, pero va a tomar prestado lo mejor de cada uno de estos campos y va a fabricar un conocimiento propio, ¿sí? Y esto es importante porque hoy día lo que tenemos es una travestización o un efecto mimético con lo especial, pero necesitamos redescubrir la autenticidad, qué es realmente la inclusión, ¿sí? La siguiente, por favor. En ese marco, entonces, como aquí aparece muy bien, nos damos cuenta que la inclusión va a tener distintas raíces teóricas, ¿sí? Distintas, como yo ya les decía, desde el feminismo, la filosofía, la psicología, la antropología y tantos campos, discursos, y va a ir fabricando un conocimiento diferente, nuevo, que va a alterar lo que hemos denominado tradicionalmente como teoría educativa. La siguiente, por favor. Por eso, para cerrar este primer bloque, la educación inclusiva apela a nuestra capacidad de reconocer y comprender la mecánica de la exclusión. Nos invita a trabajar poco a poco hacia nuestra propia reconstrucción y la de nuestros enfoques de la educación coherentes con los contextos y con las poblaciones cambiantes de nuestro tiempo. Si ustedes se dan cuenta, ¿cuál es la parte más llamativa de esta cita? ¿Qué parte ustedes creen que es lo medular, que transmite lo que yo les estaba transmitiendo, que la inclusión no es la educación especial? Que hay algo más allá, una fuerza desconocida. Porque esta cita lo condensa, esta frase lo explica. A ver ahí.
¿Qué atributos destacaríamos de esta cita? Capacidad de reconocer y comprender. Claro, sobre todo cómo funcionan las exclusiones, ¿no es verdad?, en el mundo. ¿Qué más? Muy bien. Interiorizar y tener que trabajar constantemente. Ajá, muy bien. Sí, Para porque... la reconstrucción de nuestros enfoques en la educación. Tenemos que reconocer y comprender. Ese reconocer y comprender nos implica un trabajo. Ese trabajo nos lleva a la reconstrucción de nuestros propios enfoques de la educación para que sean coherentes con los tiempos en los que estamos viviendo. Exacto, muy bien, porque la inclusión es eso, es algo en permanente movimiento. Y eso es lo complejo de hacer educación, que los fenómenos siempre están en movimiento. Es lo que Stuart Hall, desde los estudios culturales, denomina trabajar detrás del paradigma. Nosotros tenemos una educación que avanza aceleradamente, ¿no es verdad? Y los pedagogos, los investigadores, los profes, siempre estamos dándonos contra la muralla porque descubrimos una teoría nueva, creímos que todo estaba resuelto y cambió la cosa. Eso es trabajar detrás del paradigma. ¿Qué quiere decir? Que el fenómeno avanza, pero las explicaciones se hicieron accesibles una vez que el fenómeno cambió. Y en ese sentido, esta cita lo explica muy bien, que la inclusión justamente es primero aprender a reconocer cómo se configuran, funcionan, crean las exclusiones. No es decir que hay 60% de niños excluidos, sino cómo esos niños están afectados por esas exclusiones. Pero además, entender que la inclusión reconstruye nuestros enfoques educativos y los busca ajustar a los tiempos presentes, ¿sí? Por eso que siempre es un saber del presente. Vamos a la siguiente. Muchísimas gracias. Por ello, la educación inclusiva va a requerir que busquemos formas de entender la exclusión primero desde quienes son devaluados y convertidos en marginales, ¿sí?, por la cultura dominante de la escuela. Porque nosotros todos hemos sido alfabetizados y educados en la cultura oficial. Y nuestros niños fracasan muchas veces porque no pertenecen a esa cultura. Y eso nos va a llevar a entender a la inclusión como una empresa creativa y transformadora, ¿no es verdad? Y también como un proyecto de lucha política. Pero es un proyecto político de Estado, no es un proyecto partidario, no es comunista ni socialista, es un proyecto ciudadano, por eso es un proyecto político. Mientras esto de la inclusión no se convierta en un proyecto de Estado, todo lo demás que nosotros nuestros esfuerzos van a ser particulares, ¿sí? Por eso esto es una reforma societal de cómo las reglas del contractualismo social están configuradas. Cuando entendemos eso, entendemos cómo funciona la biblioteca, cómo funciona la economía, cómo estamos constituidos. Y la inclusión no es meter más niños a la escuela, sino que es producir otras subjetividades, producir otras formas de relacionarnos entre nosotros. La siguiente, por favor. Entonces aquí hay 3 preguntas que yo no he podido responder en estos años. Y si ustedes me pueden ayudar, yo les doy un gran regalo. Entonces aquí la pregunta es, ¿incluidos en qué estamos? ¿Excluidos de qué? ¿Y excluidos por quién? Estas son 3 preguntas medulares que nuestros sistemas educativos tienen que hacerse y sobre todo nuestros proyectos educativos institucionales. ¿Sí? No basta con decir que nuestra escuela es inclusiva. Eso no dice nada. Lo primero que tendríamos que decir, ¿a qué vamos a incluir a esos niños? ¿Excluidos de qué están? Porque hay mucha ficción también para decir que las personas estamos excluidas a veces. ¿Y excluidos por quién? Ya no son los ricos que nos quieren excluir, nos excluimos muchas veces entre nosotros, entre grupos de iguales. Y en esa interacción de la micropráctica, las interacciones cotidianas, es donde tenemos que aprender a leer esto. Cuando nosotros vamos al médico, vamos al registro civil, o vamos a la biblioteca o a la escuela, se reproducen esas formas muchas veces de marginación, de desigualdad, en grupos entre iguales. Y eso es lo primero que tenemos que aprender a ver. Por eso digo siempre que la inclusión transforma, pero crea otra subjetividad, otro sentir, que además estamos recién descubriendo, y otros modos de relacionarnos entre nosotros, ¿sí? Por eso es pensar una relación con el otro, ¿sí? Y eso va a ser fundamental para que el funcionamiento de la escuela cambie. La siguiente, por favor. Bueno, y lo que voy a explicar ahora tienen que ver con algunos rasgos más bien epistemológicos, ¿ya? Pero lo voy a tratar de hacer muy sencillo para que a ustedes no les resulte un poco complejo. Cuando yo me doy cuenta haciendo clases, formando a profesores en el pregrado, que esto de la inclusión tenía un problema, ¿ya? Por un lado, la literatura nos decía que teníamos que abrir la escuela a la singularidad, a la diferencia, que era para todos, pero el discurso instalado y los recursos pedagógicos eran para algunos.
que son las prácticas de asimilación, yo empecé a ver un problema teórico que había aquí y me embarqué solo a investigar eso. Y lo primero que podemos ver es que cuando nosotros nos preguntamos qué es exactamente la educación inclusiva, nosotros nos tendríamos que hacer una pregunta. ¿Es un concepto? ¿Es una metodología? ¿Es un dispositivo heurístico? ¿Una teoría? ¿Qué es lo que es? ¿O una metáfora? Lastimosamente, no es ninguna de las cosas anteriores. No puede ser un concepto porque los conceptos nos ayudan a pensar problemas de forma analítica. Los paradigmas dicen que tienen condiciones y este discurso no tiene esas condiciones instaladas, pero sí podríamos definirla como una metáfora, como una explicación creada por distintos grupos en distintos lados del mundo, pero con distintos fines. Es decir, explicaciones que surgieron primero de familias de personas con discapacidad, de mujeres, de afrodescendientes, de personas con identidades sexuales, etc. Toda esta idea de entender la inclusión hoy día en su estatus como una metáfora da cuenta que el calificativo inclusiva no es algo nuevo, ha estado siempre presente en distintos enfoques críticos, en los estudios queer, en los estudios de la mujer, en el feminismo, en las luchas decoloniales o incluso en los estudios de la subalternidad. El calificativo inclusiva siempre ha estado. Son las mismas luchas que nosotros reclamamos, pero no se ha llamado de esta manera. Por lo tanto, este calificativo ya existe hace muchas décadas con sus luchas, pero en educación nosotros lo llamamos inclusiva. ¿Qué pasa cuando nosotros quitamos a la palabra inclusiva, el calificativo? Nos damos cuenta que todo lo que demandamos como inclusión, lo que soñamos por inclusión, son acciones inherentes a la educación. Por lo tanto, nos damos cuenta que la educación inclusiva, la educación es en sí misma inclusiva, no porque va a atender a la discapacidad, no porque el profesor va a atender a las diferencias exclusivamente, sino porque es inclusiva, porque todo lo que se demanda, el abrir oportunidades, el agudizar el destino social, el construir esperanza social, son tareas inherentes a la educación. Y esas tareas se han ido perdiendo a partir de toda esta asepsia educativa que ha sido instalada con fuerza desde los años 80 y 90 y que luego se han agudizado el modelo neoliberal. Por lo tanto, queridos compañeros de este auditorio el día de hoy y todos aquellos que nos están escuchando en este video, es importante entender que la educación en sí misma es inclusiva. Porque el profesor no va a ser más inclusivo porque respete a sus estudiantes. Eso es inherente a nuestra labor, ¿no es verdad? Es inherente a nuestra labor dar mayor información a nuestros niños para abrir su destino social. Es inherente a nuestra labor como educadores abrir oportunidades. Por tanto, el calificativo lo único que hace es recuperar acciones inherentes al quehacer educativo y que por distintas razones esto se ha ido perdiendo. Y lo otro que sugiere a nivel teórico es que la inclusión, hoy día la educación tiene un momento poscrítico y la poscrítica en educación tiene que ver con las múltiples identidades, la interculturalidad, etcétera, ¿no es verdad? Como lo dice Tadeo de Santo en su libro ese Currículum y Identidad. Sin embargo, la inclusión va más allá de eso. Entonces podríamos decir que yo todavía no he podido descifrar cómo llamar a ese otro paradigma, ¿no es verdad? Pero la inclusión tiene una base poscrítica, pero va más allá de lo poscrítico, ¿sí? Y eso desconocido es lo que nos está invitando, tanto aquí como en mi país, a transformar este escenario social, cultural y educativo. Y por eso, a nivel teórico, la inclusión tiene como categoría análisis, va a tener un problema definitorio particular. Va a participar de relaciones de poder, pero también de representaciones culturales. Y las representaciones culturales son todas las ideas culturales que tenemos sobre nosotros, sobre los grupos sociales, ¿sí? Y hay un aspecto bien interesante que una teoría de la inclusión debiese siempre considerarse como un proyecto de resistencia, de conocimiento en resistencia. ¿Por qué? Porque cuando entendemos que la inclusión va a desafiar a todos los argumentos que van a hacer complicidad con la desigualdad, ella los va a interpelar y va a decir que muchas de las explicaciones vigentes establecen esa alianza con la desigualdad. Por lo tanto, se convierte en un proyecto de conocimiento en resistencia cuando da cuenta de que muchos argumentos a favor de las mujeres, de la interculturalidad, de la justicia, reproducen silenciosamente argumentos a favor de la desigualdad. Y eso es importante.
Eso va a ser un aspecto claro en esta política. Cuando nosotros decimos, por ejemplo, que un argumento que siempre está en todas las políticas educativas, que dice que todos los niños son iguales, ese es un argumento que establece una complicidad con la desigualdad. Porque nosotros somos iguales a nivel político, en nuestros derechos, pero en nuestra naturaleza humana somos completamente diferentes. O cuando ponen esas pancartas, todos somos especiales o ciertos niños son especiales, establecemos esa complicidad con la desigualdad, porque lleva al que el status quo se mantenga. Vamos a la siguiente. Por eso nosotros hemos transitado desde una concepción de sujeto que es más bien una alteridad restrictiva, exotizada, que lleva a una práctica de asimilación, ¿no es verdad? Y lo que necesitamos es generar sujetos de conocimientos reales, que nos lleven a justamente una práctica de transformación que esté centrada en la multiplicidad, ¿sí? De singularidad. La siguiente, por favor. Bueno, aquí quise poner unas imágenes de una artista india, Malani, para explicar algunas cosas. Lo que a continuación voy a explicar son algunas ideas sobre la intersección, lectura y inclusión, ¿ya? Pero lo que me voy a referir es cómo repensar estos marcos, ¿sí? Bueno, lo primero que nosotros debiésemos entender es que cuando la inclusión se pone en sentido de la lectura, ¿no es verdad? No estamos pensando solamente una lectura adaptativa o con principios de adaptación o ajuste, sino que estamos pensando cómo transformar los circuitos de la cultura escrita, los circuitos de las prácticas letradas, cómo funcionan. Y ese funcionamiento nos dice que uno de los propósitos de la intersección lectura e inclusión va a tener como fin curar y restaurar múltiples identidades y agencias culturales. ¿Ya? Porque como decíamos hace unos minutos, muchas de estas identidades culturales quedan expulsadas de la escuela, ¿no es verdad?, porque chocan con este principio. Y esto nos va a llevar entonces a preguntarnos por cuáles son los principios fundamentales de los derechos humanos. Y quiero decir que desde mi posición teórica, la concepción más mainstream o vigente de los derechos humanos es una concepción burguesa. Y aquí también tenemos un problema en la razón de los derechos humanos que es necesario revisar para que realmente pueda llegar a todos los ciudadanos, ¿sí? Desde este punto de vista, entonces, necesitamos entender que la relación entre lectura y inclusión debe interpelar el concepto de prácticas letradas o de prácticas lectoras. La siguiente. En ese sentido, lo que necesitamos entender es que nosotros hemos sido alfabetizados en una matriz colonial de la lectura, ¿no? Todos nosotros somos el resultado del colonialismo político, económico y cultural. Y eso tiene un problema al día de hoy, que es que nuestra cultura escrita es una cultura que fue transferida desde el norte al sur, negando múltiples otras formas de oralidad, por ejemplo, que habían en este territorio, y que eran incluso mucho más sofisticadas que las que llegó de Europa. Y decir que Europa también fue un espacio minúsculo en relación a lo que fueron otras latitudes, por ejemplo. Siempre pensamos que culturalmente Europa es wow, lo wow, ¿no es verdad? Pero cuando nos metemos, por ejemplo, en el Imperio Otomano, en su máximo esplendor, fueron mucho más complejos que Europa. En los mayas fueron mucho más complejos y sofisticados. Y incluso los pueblos que hubieron en Colombia, que existieron, también a nivel oral y todo, fueron mucho más complejos en su filosofía. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Que nuestra cultura letrada, que está implantada en nuestro sistema educativo y en la que nosotros hemos sido alfabetizados, es un remanente colonial. Y eso tiene implicancias de marginación para múltiples niños. Los niños no fracasan porque no sepan leer o porque sean ignorantes, es porque hay un código lingüístico que niega su acción cultural. Y eso es complejo de tratar porque implica justamente crear repertorios lingüísticos para cada comunidad. En ese marco es lo que pasa en Chile, por ejemplo, que siempre se llevan a leer, se llevan libros a comunidades, por ejemplo, donde hay alta drogadicción, alto narcotráfico. Sin embargo, esos niños no tienen como prioridad la lectura. Entonces, por lo tanto, hay que hacer una reconversión de cuáles son esos itinerarios, esas motivaciones, para justamente crear desde la base un repertorio literario o lector que vaya en coherencia con ello. Por ello,
Para lograr esto necesitamos entender que la descolonización no es sinónimo de transformación exclusiva, ni tampoco es una política indígena o una doctrina occidental de liberación. No es un proceso filoantropológico de ayudar a los que están en situación de riesgo y de aliviar su sufrimiento. Tampoco es un término genérico para luchar en contra de las condiciones y resultados opresivos. En el amplio paraguas de la justicia social puede haber espacio para todos estos esfuerzos, pero nada de esto es descolonización. La descolonización es romper la razón occidental que va a afectar a todos los campos disciplinarios del conocimiento, entre ellos la alfabetización, la literatura, las matemáticas. Y la inclusión va a ser eso, va a desafiar esos modos de producir el conocimiento. La siguiente, por favor. Por ello, las prácticas de alfabetización tienen que ser entendidas como un movimiento de los sentidos, rescatar la agencia, los sentires, las creencias de los pueblos, como fluctuación de sujetos, como lugares provisorios de conjunción, como unidad y diversidad. Se propone pensar el tiempo y el espacio en el sentido dimensionado del tiempo y del espacio de las prácticas del hombre, descentrando la noción de sujeto universal y de comunicación, y superando toda la relativización que este objeto tiene, que es solamente decodificar letras, porque ese es el principal reduccionismo que tiene. Leer, como decía Freire, es mucho más, es leer el texto auténtico de la vida, y eso es lo que la lectura tiene que hacer. La siguiente, por favor. La siguiente, porque esto ya lo hemos conversado. La siguiente, por favor. Bueno, y todo esto tiene que ver con el problema ontológico que yo ya explicaba. Lo vamos a saltar para avanzar. La siguiente, por favor. Entonces, en este sentido, aquí podemos ver algunas de estas formas universalistas de la diferencia. Y vuelvo a preguntarle, ¿en estas imágenes hay sujetos que quedan excluidos del mundo? Muchísimo. Por lo tanto, nosotros siempre estamos puntualizando, como decía Guattari, en grandes diferencias universales. Mujer, negro, indígena. Pero hay un gran espectro que se abre dentro de esas categorías que es importante poder mencionar. Vamos con la siguiente, por favor. Por eso que una política de lectura debiese pasar del valor colectivo hacia el valor que está fundamentado en la totalidad y en la universalidad, dar a todos lo mismo, y debiese puntualizar en el valor distributivo, en el pluralismo y en la multiplicidad, asegurar un piso básico del derecho, pero bajado a lo que cada colectivo necesita. Y eso es un proyecto político complejo de poder pensar la justicia en términos de lo que cada colectividad va a necesitar. La siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, pasemos esto, por favor. Y lo que quisiera entonces decir que la escuela en la actualidad, al decir de Ken Robinson, el padre de este libro que hace las escuelas creativas, nos va a decir que sigue estructurada bajo una lógica ilustrada, decimónica, unidireccional de antaño, lo que conlleva que podamos constatar ciertos desajustes entre lo que se enseña, cómo se enseña y el contexto en el que el proceso de enseñanza-aprendizaje se instala. Dentro de este marco, entonces, se producen ruidos e incluso choques entre los estudiantes afectados por la mayor cantidad de estímulos que se hayan visto en la historia de la escuela. Por tanto, lo que esta cita nos está diciendo es que justamente vivimos permanentemente las prácticas educativas desde un punto de vista anacrónico, ¿sí? Y ahí está el problema, una de las obstrucciones también para entender este campo de transformación. La siguiente, por favor. Y por eso sería importante decir que la cultura letrada es el único vehículo capaz de permitirnos analizar, sintetizar y transformar la práctica en práctica del conocimiento abstracto, porque la palabra es el resultado y el vehículo del conocimiento y de su dimensión transformadora. Por ello, nuestra cultura letrada es el resultado de un sistema de transferencia directa y arbitraria desde el norte global hacia un sur global. Y eso es lo que ha hecho un efecto de marginación de múltiples expresiones escolares, escriturales, literarias, que habitan la escuela. Todo esto que estamos hablando de inclusión no es nada nuevo. La escuela siempre ha sido diversa. La siguiente, por favor. Por ello, en la escuela coexisten múltiples prácticas de alfabetización. Solo debemos aprender a reconocer cómo éstas funcionan y cuáles son las formas de adquisición de la lectura
de nuestros niños, ¿sí? Y para ello hay que entender cómo se organizan los determinados grupos culturales para develar el texto auténtico de nuestra vida, ¿sí? Y por ello la escuela y la biblioteca se convierten en un espacio de esperanza que busca justamente hacerse cargo de la multiplicidad de desdenes ontológicos, formas que han sido expulsadas, ¿sí? Y aquí me gustaría retomar este concepto de Freire, ya para no aburrirlos más ni cansarlos, que se llama inédito viable, aquello que desconocemos, pero que es totalmente viable de hacer. Y eso es la inclusión. Es algo que no conocemos a ciencia cierta, pero que es algo que es viable. Y como decía Freire, la inclusión no es el esperar, porque el esperar es un verbo pasivo, sino que es esperanzar, es crear este inédito viable, es producir ese futuro que necesitamos. Y para eso tenemos que jugarnos la piel. La siguiente. Y por ello, bueno, sería importante que nosotros pudiésemos en todo proyecto educativo considerar las múltiples ejes de desigualdad que van a afectar las trayectorias de nuestros estudiantes, ya sea por el idioma, por la raza, por el sexo, por la identidad. Porque todos los problemas de la inclusión son problemas materiales y subjetivos. Siempre cuando hablemos de inclusión debemos preguntarnos cómo esto altera lo material, ¿sí? Y qué hace a nivel psíquico de nuestros estudiantes, qué pasa con ellos en su ser. La siguiente, por favor. Y por ello, para ya cerrar, la lectura como condición del dominio político va a acontecer en múltiples espacios. Entiendo lo político como aquello que desafía al mundo, no como una cuestión partidaria, ¿no? Crea condiciones para que los lectores, los ciudadanos, elaboren juicios acerca de la equidad, la inclusión, la creación de otros formatos de vida. Es sobre eso lo que la inclusión se interesa, ¿sí? Y sobre la creación de condiciones más democráticas. Libera a las personas, como bien aparece ahí, de los silenciamientos de su agencia. Lugares donde, en cambio, las sentencias de justicia y los actos de controversia de la democracia aumentan el silencio, el pensamiento y la deliberación. Por eso, si la lectura, la literatura y la escritura se entiende como una expresión también del arte, el arte puede liberar estos espacios del ausentismo. ¿Sí? La siguiente. Y como estamos en los 100 años de Freire, no quise excluirlo, ¿ya? Y hoy día todo es Freire y bueno, la gran contribución que él hizo. Si nosotros pensamos, el gran propósito de Freire era justamente la alfabetización, ¿no? ¿Y por qué? Porque él se da cuenta de lo mismo que les estaba diciendo yo, que la lectura la gente no la adquiere porque tenga fracasos cognitivos, sino porque hay un problema en la mediación cultural, ¿no? Y por eso él dice, jamás acepté que la práctica educativa debería limitarse solo a la lectura de la palabra. Y eso es lo que hacemos más en la escuela, lo que se llama la función instrumental, sacar información, decodificar. Y todos nosotros es lo que hacemos. Pero él agrega a la lectura del texto, sino la que debería incluir la lectura del contexto, del mundo, del texto auténtico de la vida. Si nosotros vamos a la escuela es para aprender a hacer este análisis, para leer el mundo, sensibilizarnos éticamente, intervenir en ese mundo. Leer no es otra cosa que entender el mundo. La siguiente, por favor. Y por ello, me despido con algunas ideas que para mí sería la lectura. Leer primero es un acto de justicia. Leer también es intervenir en el mundo. Leer es un derecho activo y fundamental de cada ser. Leer es una práctica ciudadana, cultural y social. Leer es el resultado de una inclusión crítica y transformadora. Leer es fortalecer el destino social de nuestros estudiantes. Leer es un acto político, de intervención en el mundo. Leer es crear otro mundo, otros modos de relacionamiento y coexistir, y es una forma de imaginar, resistir al sufrimiento y esperanzar. Y eso es lo que necesitamos en este contexto que estamos enfrentando, el esperanzar, crear el inédito viable que el Freire nos ha hablado. La siguiente. Y por ello, bueno, leer es importante para seguir luchando por el mundo que deseamos, soñamos y anhelamos. Muchísimas gracias, espero haber sido claro y que esto le haya servido de algo. Muchísimas gracias.